Cordial saludo, mi nombre es Carlos Alberto Paz Moreno, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, CCAB Pasto, zona Centro Sur. A continuación haremos desarrollo de las actividades del punto número 3 de las prácticas para el curso de ensamble y mantenimiento de computadores, las cuales tienen que ver relacionadas con software y algunas aplicaciones útiles para realizar mantenimientos preventivos y en algunos casos correctivos de las características de software y en algunos casos de software dentro del sistema operativo Windows. En tal sentido, voy a mostrar a ustedes el listado de aplicaciones que utilizaremos para el desarrollo de la presente actividad. Como podemos ver en pantalla, vamos a utilizar estas herramientas, ¿sí? Memtest, HDD Scan, Unstoppable Copier, Defragler y CPU-Z y GPU-Z. Algunas de las aplicaciones que acabo de nombrar no aparecen dentro de la guía. La idea es proponer que para los mantenimientos que se necesiten hacer en un sistema de cómputo, afortunadamente para las personas que actualmente nos dedicamos al área de soporte técnico y mantenimiento, con el paso de los años ha ido evolucionando una herramienta muy útil. Yo la conozco desde el año 2010, 2009, 2010, y ha venido agregando más utilidades y podría decirse que es una herramienta muy completa para los temas de mantenimiento, creación de copias de seguridad y las actividades que se necesiten dentro del área de soporte técnico de computadores. Esta herramienta se conoce como Hiren's Boot City, desarrollada con la colaboración de muchas personas que buscan facilitar el trabajo de soporte técnico a las personas que nos dedicamos al área, y en la que se incluyen una gran cantidad de utilidades y de herramientas, no solamente las que aparecen en este listado, sino una gran cantidad de herramientas que nosotros podemos utilizar para realizar nuestras actividades de soporte técnico. Entonces me permito y pongo en consideración de todos y de nuestro docente mostrarles la herramienta, ¿sí? Esta herramienta por lo general se encuentra en el entorno de la red como una ISO. ¿Sí? Yo la utilizo en un disco duro portable. En el momento la tengo montada en una unidad óptica virtual, desde donde vamos a realizar las diferentes actividades. Entonces, aclarando esto y mostrando la herramienta principal que vamos a utilizar para esta actividad, vamos a dar inicio al desarrollo del mantenimiento con las herramientas que se enunciaron anteriormente. Muy bien, para iniciar esta actividad hemos decidido, con el propósito de no alargar mucho el video, vamos a utilizar una herramienta que nos fue muy útil en un video anterior que realizamos sobre instalación de sistemas operativos, y es la máquina virtual que dejamos configurada, la cual está totalmente funcional. Entonces, en tal sentido les voy a mostrar, aquí tenemos esa máquina virtual. Sobre esa máquina virtual vamos a realizar primero una actividad con el memtest, pero arrancando esa máquina virtual desde la ISO de Hiren's Boot CD, y posteriormente ya cambiaremos a los sistemas operativos para realizar la descripción de las demás herramientas que hacen parte de esta actividad. Entonces, aquí, como pueden ver, tenemos esta máquina virtual. Esta máquina virtual, para quienes no han visto el video anterior, esta máquina virtual tiene montados dos sistemas operativos, y inicialmente pues vamos a utilizar lo que tiene que ver con el arranque desde Hiren's Boot CD, que ya está configurado, ¿sí? En las máquinas virtuales, como lo habíamos dicho anteriormente, podemos configurar el arranque de la BIOS de la máquina virtual, ¿sí? Y decirle cuál es su método de arranque. Pues como pueden ver, aquí está inicialmente las unidades extraíbles, está la unidad de CD y está el disco duro, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a apagarla, vamos a verificar que tenga montado, ¿no?, la unidad de la imagen como unidad de CD, ¿sí? Aquí ya la tiene montada. Y vamos a hacer el arranque. Como ya está configurado en la BIOS, entonces técnicamente ya debe arrancar desde el CD. Como pueden ver, aquí está el arranque de la herramienta Boot CD, ¿sí? Yo le puedo decir que continúe con el arranque del disco duro y
que pueda utilizar los programas que vienen en la herramienta en modo DOS, ¿sí? Ellos tienen dos herramientas muy buenas que son un mini Windows, ¿sí? Es una versión del sistema operativo Windows XP y Windows 7 que se cargan en la memoria RAM de forma temporal, así mismo que un Linux, ¿sí? Esto con el objetivo de utilizar las herramientas sin tener que hacerlo interviniendo el sistema operativo huésped. La verdad es que estas opciones hacen que los procesos de mantenimiento, de verificación de hardware y de copias de seguridad sea mucho más efectivo que utilizar la herramienta dentro del sistema operativo huésped. Entonces vamos a utilizar la herramienta Windows XP, la mini Windows, y desde aquí vamos a aplicar o hacer la descripción básica del programa memtest, que sería parte pues de la primera fase de esta actividad. La verdad es que carga como sistema operativo real, ¿sí? En la gran mayoría de los casos carga controladores base, ¿sí? Para que se puedan leer todos los dispositivos del computador, y me muestra una interfaz gráfica muy fácil de entender, en donde yo puedo utilizar todas las herramientas que tiene Hirens y realizar un mantenimiento del equipo de una mejor manera que estando dentro del sistema operativo huésped. Bien, aquí tenemos aquí me hizo un ajuste, como pueden ver, me hizo un ajuste de pantalla, y aquí yo encuentro la herramienta del Hirens, ¿sí? Tal cual como la vimos al inicio del video, y aquí en testing encontramos la herramienta memtest. Bien, entonces pues él nos invita a leer el manual, que salgamos de todas las aplicaciones que estén corriendo en el sistema operativo. Al darle OK, pues obviamente me va a pedir la cantidad de memoria RAM que va a utilizar como caché para la revisión de toda la memoria física del equipo, y que más o menos esto duraría aproximadamente unos 20 minutos. ¿Sí? En este caso le vamos a colocar 1096, 1024 creo que moré, que es la base de los megas. ¿Sí? Le damos iniciar test y él iniciaría a hacer el testeo, y me dice la memoria RAM de su computador será probada. Si se encuentra algún problema, será notificado. Además puede detener el testeo cuando usted lo desee, pero entre más se lo deje funcionando el programa, pues será mucho mejores los resultados. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver cómo ya realiza el testeo de la memoria RAM. El siguiente programa que vamos a utilizar es el programa conocido como HDD Scan. Este es un software que me permite hacer una verificación de la estructura física del disco duro, muy útil con los temas relacionados a fallas que tengan las partes electromagnéticas que en sí componen un disco análogo, no hablamos de discos duros sólidos. Para recordar, los discos duros análogos de forma electromagnética en su superficie, ¿sí? En los platos que componen en sí el disco duro, se dividen por tres elementos, ¿sí? Se dividen en forma circular en pistas, se hace una división, ¿sí? Se hace una división en forma de torta, que se conocen como sectores, y los segmentos que hay de pista y sector en esas divisiones se conocen como clústeres, ¿sí? Hay un cálculo matemático que me permite determinar el tamaño de un disco por la cantidad de pistas, por la cantidad de sectores y los clústeres que componen la estructura del disco duro. Entonces para la sección de HDD Scan vamos a abrir la versión clásica, que es la que conocen casi la mayoría, ¿sí? Es una herramienta pues, práctica, porque me permite ver fallas del disco duro. Ojo que esta herramienta funciona más con discos duros rígidos, con memorias USB hay otras herramientas que me pueden ayudar a verificar la falla del disco duro. En este caso voy a hacerle una revisión rápida al disco duro que compone la máquina virtual, ¿sí? En este caso aquí me dice su inicio, su terminación, los bloques que maneja, y las características del disco duro, y vamos a hacer una verificación para ver si encuentra alguna falla.
Como pueden ver, él hace una revisión estándar de los sectores, ¿sí? Que aquí están determinados por cuadritos, ¿sí? Y me dirá si tiene alguna falla el disco duro o no. Continuando con la actividad, vamos a hacer una descripción de la herramienta para hacer copias de seguridad. Hay muchas, ¿no? No es solamente la que yo voy a describir en el video. Hay una que se conoce mucho, que es Teracopy, ¿sí? Que es una herramienta que también permite hacer copias de seguridad. En lo personal, me gusta mucho esta herramienta porque me ha permitido pasar información de un origen a su respectivo destino, según como uno configure, y se pasa la totalidad de la información sin limitaciones. Recordemos que en cuanto a la lectura de directorios y subdirectorios en Windows y en particiones NTFS FAT32, pues hay un límite por el tema de los bits, ¿no? 128 bits. Entonces, si hacemos una copia normal, puede que haya información que no se pase. Hay herramientas como Xcopy y Robocopy que trae Windows en su herramienta de símbolo del sistema, que pueden ayudarnos a hacer copias de seguridad incluso sincronizadas. Sin embargo, puede haber algunas excepciones en cuanto a ese tema, ¿sí? A veces se comete el error de que las personas piensan que entre más carpetas y subcarpetas tenga la información, pues mejor organizada estará. La verdad es que esto es muy relativo, y en especial con el tema de copias de seguridad impide que toda la información se pueda copiar. Incluso hay pérdida de información por esa limitación que traen las particiones y sistemas de archivos en Windows. Entonces vamos a utilizar la herramienta que se conoce como Unstoppable Copier. Como les digo, en lo personal me gusta mucho porque es una herramienta muy completa. Esta herramienta, como se ve en pantalla, primero me dice cuál será el origen de la información que yo voy a pasar, ¿sí? Digamos que yo voy a pasar esta carpetica Intel y que el destino será el disco D. ¿Sí? Eso pues ya depende de las necesidades de quien vaya a hacer la copia de seguridad. La herramienta no se detiene ahí. Hay opciones que me permiten personalizar la herramienta y que me ayudan a hacer una copia de seguridad mucho más óptima según las necesidades que tengamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, me permite hacer darle la opción de continuar la copia parcial en caso de pérdida de energía y que el equipo se apague. Cuando se termine la copia, apagar el computador, que solo haga copia de archivos recientes. ¿Sí? Si de pronto hay una copia de seguridad existente de la misma carpeta, lo que hace es comparación de horas, fechas y tamaños, pues obviamente copiará la información que sea reciente en comparación con la que se haya hecho anteriormente. ¿Sí? Hace un cálculo del tiempo, salta ficheros dañados en caso de que tengamos información que sea irrecuperable, que sea ilegible y que ya al momento de hacer un backup, una copia de seguridad, pues me genere conflicto y demora en el proceso. Que haga una lectura rápida y que salte los archivos dañados, ¿sí? Que los mueva, o sea que del origen pasen directamente al destino sin dejar una copia inicial. Este es muy importante, hay que decirle que incluye subcarpetas porque pues puede que haya información dentro de la carpeta principal que necesitemos. Entonces si no marcamos esta opción, la copia quedaría incompleta, ¿sí? Que sobrescriba archivos de sola lectura en caso de que se haya hecho modificaciones. Si es necesario, hace una copia de las carpetas vacías, de lo contrario las omite. Entonces pues eso también optimizaría el proceso de copiar. Si nosotros le damos la opción copiar, él me va a decir qué ficheros copió. Pues en este caso tenía un archivo equivalente a 98 megas, ¿sí? Él me dice el estado del archivo, como pueden ver, 100% transferido, 0 errores. Aquí obviamente él me mostrará si los archivos fueron transferidos o no, y me dirá por qué razón el archivo no pudo ser copiado o no pudo ser transferido. Bien, para continuar con la aplicabilidad de las herramientas de mantenimiento que se nos ha planteado, vamos a hacer el uso de la herramienta Defraggler. Pero antes de empezar con este proceso con la herramienta, hay que explicar qué es el concepto de fragmentación y desfragmentación de la información. Pues bien, en los discos duros, por lo general, cuando se hace la copia de información hacia el disco duro, pues lamentablemente el disco duro no es muy organizado al momento de copiar la información, no la clasifica en relación a los bits,
¿sí? Él no, hace no le va a clasificar como usted la tiene en sus carpetas, de que bueno, aquí tengo la música, aquí tengo las imágenes, aquí tengo los textos, estos son los archivos de sistema, estos son los archivos de arranque, como nosotros los vemos por lo general en carpetas y subcarpetas, ¿sí? La verdad es que la lógica de distribución de los bits, ¿sí? En los clústeres, el disco duro es un poquito desorganizado, entonces aparece el concepto de la fragmentación, ¿sí? Que es digamos una forma muy desorganizada de aplicar los bits de la información dentro de los platos del disco. Entonces pues obviamente un archivo de texto puede tener un bit en el clúster número 25 y otro bit del mismo archivo en el clúster 2.360.000, o sea, son cosas o fallas de programación de los discos duros. Y pues obviamente los bits, ¿sí? Los bits que hacen parte de un archivo se esparcen por toda la superficie del plato o los platos, dependiendo pues de la arquitectura física del disco, y esto hace que el trabajo que deba realizar la aguja que busca los bits para mostrarnos lo que necesitamos en pantalla pues se demore un poquito más. Entonces pues una solución es precisamente la desfragmentación del disco. ¿Qué es la desfragmentación del disco? Una herramienta que a mí me permite empezar a acercar esos bits que componen un archivo lo más cerca posible. ¿Para qué? Para que cuando el disco duro busque la información, busque ese archivo, pues no tenga que estar buscando en un lado, en otro, que se tenga que ir de un extremo a extremo, en el caso de los clústeres, y pues que me haga obviamente una entrega de la información mucho más rápida. Eso es optimización del computador, es una optimización del sistema operativo y de las herramientas que lo componen, y al mismo tiempo pues es una optimización de los archivos. En ese sentido, pues Windows traía su herramienta de desfragmentación, que la podemos utilizar sin ningún inconveniente, ¿sí? Cuando nosotros vamos a propiedades del sistema, en herramientas, pues nosotros aquí la encontramos, al igual que el escaneo del disco, también la encontramos aquí, ¿sí? El sistema operativo también la tiene, pero ha habido pues, algunas herramientas, ¿sí? De software que han optimizado precisamente este concepto de la desfragmentación, que pues en este caso para la práctica utilizaremos la herramienta que se llama Defragler. Entonces la encontramos aquí, ¿sí? Tiene la misma estructura, ¿sí? Les voy a mostrar otra vez la herramienta que trae Windows, ¿sí? Para que la veamos y hagamos una comparación, ¿sí? Si comparamos las herramientas, ¿sí? Aquí tenemos Defragler y acá tenemos la herramienta de desfragmentación del disco duro, ¿sí? En este caso es C. Acá también voy a seleccionar C, ¿sí? Yo le puedo decir aquí al disco duro que me haga un análisis, ¿sí? Miren, aquí está haciendo su análisis, pues no trae muchos detalles que digamos no así muy evidentes, pero también es una herramienta que me puede permitir pues hacer un mantenimiento básico del disco duro según la necesidad. Bien, en el análisis pues se le hace un análisis de cómo está esparcida la información. A ver, cabe aclarar que este disco de aquí es un disco duro sólido, ¿sí? Pues la herramienta la verdad es que no sería muy útil, pero podríamos mirar cómo se comporta en un disco duro análogo, ¿sí? Como pueden ver aquí ya hizo un análisis, me dice que está 100% fragmentado, o sea que la información está totalmente esparcida en los platos del disco. Ahora sí vamos a compararla, a ver acá qué me dice con el mismo disco, qué me dice esta herramienta, ¿sí? Vamos a ver cómo se comporta en comparación con la herramienta, pues digámoslo así, oficial del sistema operativo. Bien, hacemos el análisis, pues obviamente tiene que ser una verificación de cómo está distribuidos los archivos, los bytes en el disco. Miren, aquí me dice que tiene 5 archivos fragmentados que equivalen a 140 gigabytes, ¿sí? Total de bits fragmentados 81.918 y que tiene una fragmentación del 46%. Lo que me dice aquí en la herramienta de Windows es que hay una fragmentación del 100%, ¿no? Pues ya depende de la lógica de lectura que tengan los programas pues al momento de comportarse para trabajar. Vamos a ver cómo se comporta la herramienta de Defragler en el proceso de desfragmentación, perdón. A ver cómo me hace el arreglo,
¿sí? Aquí, como pueden ver, me hace una lectura, ¿sí? Miren, aquí ya se ven las barras de progreso de los clústeres del disco. Pues él los va a ir identificando. Aquí en el Drive Map me dice qué son, ¿sí? Cuál es su función. Entonces, por ejemplo, me dice que los amarillos son archivos que han sido leídos. Me dice que los rojos son archivos fragmentados, ¿sí? Me dice que los de color moradito son reservados para el espacio MFT. Debe ser el reconocimiento del sistema de archivos montado en el disco físico. Y los verdes me dice que son archivos que han sido escritos, o sea que se están moviendo, ¿sí? Son bits que se están moviendo de un sector a otro para obviamente acercarlos y que el disco como tal no esté tan fragmentado. Bien, aquí este es un ejemplo de la herramienta, pues ella está realizando su labor, no sabemos cuánto se demore porque eso depende del tamaño del disco y depende de la cantidad y variedad de información que tenga el disco duro alojado. Para finalizar esta actividad vamos a utilizar, yo propongo dos herramientas, ¿sí? La actividad propone una en particular que es CPU-Z. CPU-Z es una herramienta que se ha creado con el fin de hacer un reconocimiento básico, por decirlo así, de las características físicas de tres elementos primordiales que en la clasificación de hardware, ¿sí? Vamos a hacer un recuento muy rápido de la clasificación de hardware. El hardware se divide en estos tipos de hardware como tal. Podemos decir el hardware de procesamiento, tenemos el hardware de almacenamiento, tenemos el hardware de entrada de datos, tenemos el hardware de salida de datos y tenemos el hardware que es mixto, o sea que cumple las dos funciones de entrada y de salida. Pues CPU-Z a mí me permite hacer un diagnóstico básico, un reconocimiento de los dispositivos de hardware primordiales en un computador, que son los dispositivos de procesamiento. ¿Cuáles son? Son placa base, procesador o procesadores y la memoria RAM. Entonces vamos a hacer la visualización de la herramienta CPU-Z. La herramienta pues obviamente hace un diagnóstico inicial del hardware que yo estoy implementando en el momento. Como pueden ver en pantalla, él me dice que tengo un procesador de la familia Core i5, Core i5, Core i7 de cuarta generación, ¿sí? El código, su batiaje máximo, ¿sí? O sea, el batiaje que él gasta en procesamiento, el socket, ¿sí? O el zócalo donde está montado este procesador, ¿sí? Aquí tenemos la referencia específica del procesador, me dice que es un Intel Core i5 4570. Este primer número me dice que es de cuarta generación. La velocidad del procesador que es de 3.20 GHz, ¿sí? En modo normal, ¿no? Con el turbo boost o con el hiperthreading o con el hiperclocking puede que me dé mucha más capacidad de trabajo. Ahora me dice que tiene 4 núcleos para 4 actividades, ¿sí? Este procesador viene de la familia Core 2 Quad, ¿sí? Porque el Core i3, por ejemplo, los procesadores Core i3, ellos son derivados de las familias Core 2 Duo, ¿sí? En donde son 2 núcleos físicos en un solo encapsulado, y este es 4 núcleos físicos en un solo encapsulado. Acá vemos los cachés, ¿sí? Cuando hablamos de la memoria caché de un procesador, es un almacenamiento básico de memoria temporal de todas las actividades o procesos matemáticos que él realiza y que posteriormente va a ir entregando. Pues mientras va entregando la información, se va limpiando el caché y van llegando nuevos datos para generar las nuevas órdenes y los nuevos procesos. Aquí tenemos las características básicas de la placa base, ¿sí? En otras versiones se ve la referencia y todas las características de la placa. Me debe la versión la referencia de la placa. Aquí vemos la versión de la BIOS, ¿sí? Y su fecha de publicación. Aquí me da una relación de las interfaces PCI Express, ¿sí? En este caso tiene 2X8, pero internamente tiene una X16 que la vamos a ver con la otra aplicación que voy a proponer. Aquí tenemos los módulos de memoria, ¿sí? Él me dice que son tipo DDR3, canal dual, ¿sí? Porque también hay memorias de canal sencillo, y que la memoria actual es de 8192 MB o 8 GB. Su frecuencia de memoria es de 665 MHz en el momento, pero las memorias están diseñadas para hacer una sobrecarga a 1333.
¿sí? Aquí tenemos las características de cada módulo montado en su respectiva ranura, ¿sí? Entonces aquí esta placa base se compone de 4 slots. La placa base está capacitada para soportar 16 GB. En este momento yo tengo utilizados 2 slots. Como pueden ver, el slot 1 me dice las características de la memoria RAM. Aquí me da la información de la memoria RAM en 667 MHz, pero recordemos que estas memorias son de doble canal, no son canal sencillo. En este caso correría a 1333. Lo mismo para el módulo 3, que es donde está montada la otra memoria, ¿sí? Esto es una lógica de instalación de las memorias, ¿sí? No hay que colocarlas en orden secuencial 1, 2, 3, 4, sino que se colocan primero las impares, luego las pares, recordando que la ranura cabecera es la 1. Entonces si vamos a agregar una memoria RAM, un módulo de memoria RAM en el siguiente slot, no debe ser en el 2 sino en el 3, en el caso de esta placa que tiene 4 slots. Por eso, como pueden ver, el módulo el slot 1 y el slot 3 son los que tienen módulos de memoria RAM, mientras que el 2 y el 4 se encuentran vacíos. Esta herramienta pues también tiene una descripción básica del chip de video que está montado en el equipo. En este caso me muestra las características del chip interno, ¿sí? Y por acá también me muestra la información referente a la tarjeta de video o aceleradora gráfica que yo tengo montada en este computador. Es aquí donde entra a protagonizar este tipo de informes la otra herramienta, ¿sí?, de información del sistema, que se conoce como GPU-Z. GPU-Z es una herramienta que solamente me va a hacer el escaneo específico de la tarjeta aceleradora de gráficos. Miren, como pueden ver, aquí ya tengo una información mucho más detallada de la aceleradora gráfica que tiene montada este computador, que en este caso es una Nvidia GeForce GT 730, ¿sí? La velocidad, este es el código interno, perdón, de la GPU, ¿sí? La versión de la BIOS, porque pues, ellas de por sí son placas propias con trabajo propio, memoria RAM propia y un dispositivo de procesamiento propio. Aquí me dice el tamaño de la memoria, ¿sí? Ellos tienen su propia memoria RAM. Aquí tiene el ancho del bus. Esta es una tarjeta para 64 bits. La placa es de 64 bits. Entonces los sistemas operativos de 64 bits trabajarían sin problemas. Esta es la velocidad base de la GPU, del procesador que trae la aceleradora gráfica. Y aquí me dice a qué velocidad están corriendo las memorias RAM instaladas en la tarjeta aceleradora de gráficos. La recomiendo mucho, es muy buena. La verdad es que me ayuda a hacer una mejor descripción, un mejor análisis del equipo que estoy interviniendo. Miren, aquí también aparece la tarjeta interna de la placa base del equipo, y aquí también me da información mucho más específica de los dispositivos gráficos, en el caso referente a la herramienta GPU-Z. Con esto doy por terminado la explicación de las actividades del presente punto de la práctica de ensamble y mantenimiento de computadores. Gracias por su atención, que tengan una feliz tarde.